Y desde luego, uno de los atributos de Dios tiene que ver con la fidelidad de Dios. Y qué bueno es ver que ese atributo es un atributo que en realidad involucra todos los atributos. Si Dios no es fiel, todos los demás atributos de Dios se caen por sí solos. Su santidad, si no es fiel, hay muchos dioses paganos y mitologías que no son siempre fieles. Pues entonces no son santos. Si no, su sabiduría, si no es fiel, pues entonces, así que realmente Dios es fiel y siempre fiel. El ser humano tiende a exagerar muchas veces y utiliza términos como siempre, todo, nunca. Por ejemplo, uno le dice a otro, siempre me tratan mal todos, nunca me saludan en la iglesia. Bueno, es un poco una exageración, eso de que siempre te tratan mal todos, de que nunca te saludan en la iglesia y de que todos, pues son exageraciones. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú dices Dios siempre es fiel, no hay nada de exageración. Siempre es fiel. Dios es todo perfección en su fidelidad. No hay nada de exageración. Así que qué bueno es ver que Dios siempre es fiel. A lo largo de toda la historia, desde la eternidad pasada hasta hoy, Dios nunca ha sido infiel. Los hombres tienden a mentir y a hablar mal de Dios, pero Dios nunca ha dejado de ser fiel. Nunca ha sido infiel. Todo lo que ha dicho se ha cumplido sin fallo, ni uno. Mirad conmigo, por favor, Deuteronomio, capítulo número 7. Deuteronomio, capítulo número 7, versículo número 9. Dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios, esto le dice Dios a su pueblo, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¡Wow! Él quiere decir, y 1000 generaciones quiere decir eternamente. ¡Wow! Vaya, ¿siempre es fiel? Claro que sí. La verdad es que cuando tú ves la palabra fiel en el hebreo y en el griego, realmente ves cómo esa palabra está relacionada estrechamente y tiene que ver con la verdad. Dios siempre dice la verdad. Él es la verdad. Y Él enseña y ejemplifica la verdad. Él es fiel. El Salmo 100, versículo 5, Salmo 100, versículo número 5, nos muestra esa palabra misma en el hebreo. Y nos dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esa palabra verdad es la misma en el hebreo que fiel. Y tú te das cuenta y dices, wow. O sea, en otras versiones, en la Reina Valera 60 se traduce verdad, pero en otras versiones se traduce fidelidad. La Biblia de las Américas, por ejemplo. Él es fiel y su fidelidad por todas las generaciones. La misma idea que hemos visto en Deuteronomio 7:9. Es fiel por todas las generaciones. Su fidelidad guarda a los padres, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Así es la fidelidad de Dios. Y qué bueno es cuando ves que una familia confía en la fidelidad de Dios y entrega su vida en la fidelidad de Dios y espera en la fidelidad de Dios y Dios les bendice. Mira si no es así, que pasaron generaciones desde Abraham y Dios fue fiel. Te lo he prometido y no voy a fallar. Esa fidelidad tiene que ver con pactos, tiene que ver con promesas, tiene que ver con la palabra de Dios. Y Dios ha permanecido fiel desde Abraham
hasta el Señor Jesucristo, desde David hasta el Señor Jesucristo, y de generación en generación, y a los gentiles, como tú y como yo, también nos alcanza esa fidelidad y nos llega a nosotros. Esa es la obra de nuestro Señor. Así que cuando hablamos de la fidelidad de Dios, no solamente se trata del cumplimiento de promesas, sino que se trata de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios hace, de todo lo que Dios dice. La palabra fiel es igual a la de verdad, y qué bueno. Así que una de las cosas que hay que tener muy en cuenta, que cuando vemos que la fidelidad de Dios está ligada a la verdad, entonces vemos que la verdad de Dios es eterna. Y ninguno de los atributos de Dios, de Dios que es divino, tiene razón de ser si no es porque Dios es fiel. Tú dices, y todos los atributos, si Dios no es fiel, sus atributos, Dios es amor, pero no es fiel. Entonces, mal asunto. Dios es santo, pero no es fiel. Esa santidad no dejas de confianza. Dios promete salvación, pero no es fiel. Entonces, ¿puedo perder la salvación? Hay personas que llegan a creer que Dios promete, pero no cumple. Entonces, eso significa que no creen que Dios es fiel. Pero Él no es lo que la gente cree, es lo que Él dice y lo que Él es. Así que si Él dice que creó los cielos y la tierra, es verdad. Si Él dice que es amor, es verdad. Si Él dice que vendrá a esta tierra por segunda vez, lo va a cumplir. Es verdad, porque Él es fiel. No es que algo que imaginativamente ha dicho, o a lo mejor espiritualmente, de hecho, milenaristas piensan, bueno, espiritualmente vendrá, pero físicamente no lo va a cumplir. No, Él ha dicho que va a venir por segunda vez, y va a reinar en la tierra, y va a estar reinando por 1000 años, y va a reinar físicamente, porque Él es fiel y Él es verdad. Y lo va a cumplir totalmente. Pero ha pasado mucho tiempo. Para Dios un día son como 1000 años. Y 1000 años como un día. Así que el tiempo para Él no cuenta como para ti y para mí. Y nosotros no somos quienes para altercar con Dios y de tomarle a Él nada en cuenta. Al contrario, somos nosotros los que debemos de dar cuentas a Él. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto darle cuentas a Dios. Él nos juzgará a nosotros, no nosotros a Él en ningún momento. Así que desde nuestra perspectiva se trata de un evento, la segunda venida de Cristo, futuro, pero para Dios es una realidad total. Dice el Salmo 33, versículo número 4, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Fidelidad. Es una palabra que íntegramente y absolutamente solo se le puede atribuir a Dios. Él es fiel, perfectamente fiel y siempre fiel y completamente fiel. Así es nuestro Dios. Qué bueno poder reconocer y tener un Dios en el que se puede confiar plenamente. Toda su obra corresponde a la realidad. Nada está en desacuerdo con la obra de Dios, porque Él es fiel. Siempre cumple lo que dice. Y eso debe ser verdaderamente un gran motivo para ti y para mí de adorarlo, porque Dios tiene todo el poder de asegurar que va a corresponder a toda la realidad de lo que nos manifiesta su palabra. Escucha, esa fidelidad tiene que ver con que este libro es la verdad. Dios no va a ser un Dios que hace 2000 años dice una cosa y 2000 años después la cambia y dice otra. Eso he llegado a escuchar a algún pastor decir, y no sé si llamarlo pastor. Si Dios existiera hoy, cambiaría algunas cosas de la palabra de Dios. Eso denigra la fidelidad de Dios. Eso humilla al Dios que es la verdad con mayúsculas.
Nunca será una realidad. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. No he venido para abrogar, he venido para cumplir. Y así Él manifiesta que todo se hace conforme a sus palabras. Dice en el Salmo 138, versículo 2, está hablando el salmista y dice, me postraré hacia su santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia. ¿Y por qué? Y por tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios es grande, pero junto con su grandeza entra su palabra. Dios es santo, pero junto con su santidad entra su fidelidad. Y así es. Dios es salvador y va a cumplirlo. No es algo que Él dice, bueno, depende. No. De hecho, la salvación es unilateral. Él prometió, y como no podía prometer por nadie más grande que Él, prometió por sí mismo. ¡Qué bendición! Si hubiera prometido por mí, nadie aquí hubiera sido salvo. Porque yo no soy siempre fiel. Intento y dejo al Señor y trabajo, intento someterme a Él. Pero yo no puedo prometerle a nadie la salvación. Yo no puedo asegurar la salvación de nadie. Pero Él sí, y lo va a cumplir. Y lo ha cumplido. Y lo cumplirá. ¡Qué bendición tan grande poder confiar en Él así! Grande es tu fidelidad, como hemos cantado. ¡Qué bendición! Porque no hay nadie que tenga fidelidad como la de nuestro Dios. Él siempre nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a dar lo mejor. Y sus hijos están seguros de la fidelidad de Dios porque están en las mejores manos. Manos que nadie ni nada nos pueden arrebatar del amor de Dios. Porque Él es fiel. Él es fiel. Así es. Qué bonito que es. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículos 23 y 24. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Comprobaréis que cada vez que enseñamos o predicamos la palabra de Dios, no la basamos en palabras de hombre. La basamos en la palabra de Dios y si Él es fiel, entonces es lo más fiable en lo que puedes confiar. Dice Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora escucha el 24. Fiel es el que os llama. ¿Y qué hará? El cual también lo hará. ¡Qué bendición, Señor! ¿Cómo va a ser mi cuerpo santo, mi alma y mi espíritu consagrado a ti? Y el Señor dice, yo voy a hacer la obra en ti. Pero ¿sabes que tengo una carne que lucha? Y dice, pero yo voy a vencer. La batalla final la voy a ganar yo. Mira lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En aquel día que vayamos a la presencia de Dios, cuerpo, alma y espíritu serán completamente y perfectamente y eternamente santos para Él. Mientras tanto, el Señor quiere trabajar aquí, quiere obrar en tu vida y quiere que tú vivas santamente y seas fiel porque Él es fiel. Y el fiel es el único que puede ayudarte y hacerte a ti fiel. ¡Qué bendición tan grande! Quisiera daros rápidamente una definición de lo que es la fidelidad de Dios. Y qué bueno es ver que esa definición se ve claramente en la palabra de Dios. La fidelidad de Dios es el carácter inmutable y el compromiso eterno con sus promesas y sus pactos. Cuando habla de la fidelidad de Dios, habla de ese carácter de Dios, no de una acción, sino de lo que Él es. Él no dice una palabra de más ni una palabra de menos, porque todo lo que dice se cumple. Dijo, sea la tierra, y espera, y no fue un bultito más o menos, fue exactamente todo lo que Él dijo. Así fue, se cumplió.
Dijo, se separen las aguas de las nubes, pues, y se hizo, tal cual. Las estrellas y el sol, y se puso, tal como Él lo hizo. Los animales, las personas, todo se hizo exactamente como Él lo hizo. Así que qué bueno es que habla de su carácter inmutable. Y eso es una palabra que realmente es sumamente importante cuando hablamos de la fidelidad de Dios. Inmutable es alguien que nunca cambia, que no puede cambiar. Si puede cambiar en algo, ya no es inmutable. Así es. Y tú dices, dame un versículo que me hable de la inmutabilidad de Dios. ¿Y quién más precioso y perfecto aquel que se hizo hombre y vivió entre nosotros? Porque era Dios hecho hombre. Y nos manifestó, dice Hebreos 13:8. Y qué bonito es. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ah, pero Jesucristo, no, Él no ha cambiado nunca. No ha cambiado ni de forma de pensar, ni de forma de ser, ni de forma de amar, ni de nada de sus atributos. Él es Dios plenamente. Y cualquiera que no le atribuye a Él totalmente toda la deidad, entonces está denigrando a Dios mismo. Porque eso sería hacerlo mutable. Bueno, es que es un Dios que fue creado por otro Dios. Has dejado de ser inmutable. Bueno, es que es un Dios de segunda categoría. Entonces ha cambiado. No, Jesucristo es plenamente Dios y es una secta todo aquel. Una secta quiere decir que no es la verdad. Todo aquel que no crea que Jesucristo es Dios absoluta y totalmente. Totalmente. Tanto como el Padre, tanto como el Espíritu Santo. De hecho, no es un Dios cada uno, es un Dios los tres. Algo que la mente y el corazón no pueden llegar a entender totalmente, pero Dios dice, no quiero que me comprendas, o no estoy buscando que me comprendas, quiero que me creas y confíes plenamente en mí. Yo te voy a instruir en la palabra, acéptala tal como es, y así es. Así que bueno es ver esa inmutabilidad de nuestro Dios, que es de plena, para darnos verdaderamente plena confiabilidad. Podemos confiar plenamente en Él. Nos dice Números, capítulo número 23, versículo 19. Cuando vemos que Dios es fiel, es que es plenamente, puedo confiar en Él plenamente. Los hombres prometen, dicen, y los políticos y los militares dicen muchas cosas, pero no cumplen. Algunos esposos, algunas esposas tampoco. Cuidado, que nadie piense el otro, o el vecino o la vecina. Todos tenemos que luchar con ese tema. Pero nuestro Señor no. Mira lo que dice Números 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta. ¿Sabes que no hay en la tierra ni un solo hombre, menos Jesucristo, que no haya mentido alguna vez? Dios está diciendo eso. No hay ni uno, ni tú, y menos yo, por supuesto. Tú eres un mentiroso, una mentirosa, porque alguna vez, de alguna manera, fingiendo, siendo un hipócrita, diciendo que se me hizo tarde y la culpa se la echas a otro, alguna vez, y Dios dice, Dios no es hombre para que mienta. No hay justo ni aun uno, nos dice la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de que cada vez, ay, me he equivocado, he hecho tantas... No. Él siempre lo ha hecho todo perfecto y nunca ha hecho nada equivocadamente. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Todo es así. Dios creó de la nada y así es Él, capaz de hacer todo como Él diga, exactamente y completamente. ¡Qué bendición tan grande! ¡Qué bueno! Además, hemos visto esa lealtad que Dios nos habla. La palabra, la definición de fidelidad habla de esa lealtad misma que Dios nos da, que Dios es fiel y Él guarda sus pactos y la misericordia de los que le aman. Dios prometió en el huerto de Edén y no cumplirá.
Claro que lo cumplió. Mira al Gólgota y verás si lo cumplió o no lo cumplió. Prometió en el huerto de Edén a la mujer que su semilla heriría en la cabeza la semilla de la serpiente. Y en el huerto de Edén lo cumplió. En el Gólgota, Cristo derramó su sangre preciosa por ti y por mí. Y venció a la serpiente. Sí, pasó tiempo, humanamente hablando, para Dios no. Lo había dicho y sabía que se iba a cumplir perfectamente y totalmente. Gloria a Dios por su obra maravillosa. Tenemos también como la fidelidad de Dios es la base de nuestra salvación. Tú puedes confiar plenamente en la fidelidad de Dios para tu salvación. No puedes confiar en la fidelidad de ningún ser humano para tu salvación. No va a obrar lo que Dios requiere, pero Dios sí. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:9, aquellos que hemos estudiado Corintios, pasamos por ahí. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él es fiel. Nadie puede tener comunión con Dios por sí mismo, si no es por el Hijo. Si tú has creído en el Hijo de Dios, la fidelidad de Dios te da una comunión única. Porque Él rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y nos dio amplia entrada para llegar a su presencia. Qué bendición tan grande que tenemos a través de la fidelidad. Lo dijo en el huerto de Edén y lo cumplió. Y tú y yo hoy tenemos la seguridad de la salvación porque Él lo ha dicho. Es que me miro a mí y veo cómo fallo, cómo me equivoco. Y Dios dice, no te mires a ti, mírame a mí. Yo lo hice por ti, yo vencí, yo pagué tu precio que tenías que pagar, yo te rescaté, yo te compré, yo te adopté como hijo o como hija. Y qué bendición tan grande que tenemos de poder confiar plenamente en Él. Además, Dios nos llama la atención para que perseveremos. Pero es que si tú no perseveras hasta el fin, posiblemente es que no fuiste salvo. Y Dios nos dice en la palabra de Dios, el que persevera, pero no te salvas por la perseveración, te salvas por la gracia de Dios que obra en tu corazón para que tú perseveres en esa gracia del Señor. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo número 23, qué bonito. Cuando alguien viene a la iglesia de todo corazón con el anhelo de aprender del Señor, de comer de la palabra del Señor, y tú dices, claro que sí, porque Él me ama lo tanto, Él quiere que yo me congregue con Él, y es una bendición poder reunirme para disfrutar de su fidelidad y ayudarme a ser fiel a Él. Dice en Hebreos 10, 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Y qué dice el 24? Y nos dice, no dejando de congregarnos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ver realmente que Él ha obrado en mi vida, yo puedo tener comunión con Él, yo puedo disfrutar de la seguridad de esta salvación cada día, y Él me dice, ven a mi casa, vamos, te invito, hoy tenemos banquete. Y venimos a la casa del Señor a comer espiritualmente de la comida que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¡Qué bendición tan grande! Al final vemos realmente que Él es el modelo para el creyente de fidelidad. Y nos dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo número 2, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Como Él es fiel, Él quiere que cada uno de nosotros, que nos ha dado una vida para administrarla para su honra y gloria, que seas hallado fiel en todo momento, para la gloria del Señor. Así que realmente es una bendición y tendríamos tantas cosas para ver realmente, porque Dios quiere demostrarnos que Él es fiel. El rey Salomón, cuando edificó el templo y miró al cielo y vio lo que es Dios, él no pudo menos que expresar, como dice en Primera de Reyes, capítulo número 8, versículo 23. Dice, dijo Jehová, esta es la oración de Salomón,
Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Dios quiere tu corazón. Un corazón fiel agrada al Señor. Que has cumplido a tu siervo David. O sea, veía como Dios había prometido a David, el padre de Salomón, y él lo veía y decía, ¿cómo eres de fiel? Dice, el padre David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Que haya un lugar donde simbolice y esté la presencia de Dios. Si Dios no cabe en todo el universo entero, es más grande que todo el universo entero. ¿Cómo es que Él se digna a estar en tu presencia, a estar en este lugar? Porque Él lo ha prometido. Yo allí donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Cuántas veces despreciamos la presencia del Señor? ¿Cuántas veces no apreciamos lo que tenemos estando en su presencia? ¿Cuántas veces minimizamos que Dios está presente? Como si Él no estuviera en todo lugar y vivimos ajenos a su presencia, a su honra que le deberíamos de dar cada vez. Dios quiere que le honremos y le glorifiquemos en todo momento. Además, la palabra de Dios muestra la fidelidad de Dios y es de gran bendición. Dice en Romanos 15:8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. O sea, Jesucristo es el cumplimiento de la fidelidad de Dios, la verdad de Dios. Él vino a esta tierra para decir, mi Padre ha cumplido y yo os lo muestro. Miradme. ¿Os ha prometido salvación? Aquí estoy. ¿Sabéis cómo me llamo? Salvador. Así me llamo. Pero no de nombre, de vida, hecho y acción, totalmente. Vengo a salvaros. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y tú, si has creído en el Señor Jesucristo, puedes disfrutar de que Dios es fiel y va a cumplir su palabra. Totalmente. Y tú dices, pero yo tengo luchas, ¿será Dios fiel en perdonarme? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El tiempo se nos ha ido y tengo un montón de versículos, pero me vienen a la mente una y otra vez cuántos versículos buenos que el Señor quiere para nosotros. Él quiere que le honremos y le glorifiquemos, que testifiquemos al mundo que nos rodea de esa verdad tan grande que Dios ha hecho por nosotros. Qué bueno al ver la fidelidad de Dios. Dios siempre va a manifestar esa fidelidad en nuestra vida y nos va a bendecir. Qué bueno son las exhortaciones que nos manifiesta la palabra de Dios para que le honremos y le glorifiquemos. Debería de producir en nosotros la fidelidad de Dios una determinación de vivir fielmente al Señor, porque fiel es el que me ha llamado. Y dice la palabra de Dios en Isaías 26, versículos 3 y 4, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y ahora dice el versículo 4, confiad en Jehová perpetuamente. Eso es serle fiel, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26, versículos 3 y 4. Qué bendición tan grande que puedo confiar, no hoy ni mañana. ¿Sabes cuánto es perpetuamente? Ahora y eternamente. Pero no me va a fallar, no te va a fallar nunca. Él lo ha prometido y no lo hará. Él te ha dicho y no lo cumplirá. Él siempre va a permanecer fiel. Porque las misericordias de Jehová son perpetuas, de generación en generación.
hará notoria su fidelidad a todas las generaciones. Qué bendición tan grande poder confiar en el Señor de esa manera. Se nos ha ido el tiempo, pero qué bueno es poder ver esa obra tan maravillosa que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Recordad que es tan importante ver esa fidelidad de Dios. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, voy a leer solamente ese. 2 de Timoteo 2, 13. Con este versículo terminamos. A lo mejor puedes subrayarlo porque te va a llamar la atención. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Señor, y si te fallo, ya no me merezco nada. Y Él dice, tienes razón, pero mi gracia es tan grande que voy a permanecer fiel a lo que te prometí. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué bendición tan grande que la fidelidad de Dios es tan grande que se compromete a Él mismo a hacerte fiel, a pesar de que nosotros somos infieles. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios santo que estás en los cielos, gracias por lo que tú nos das en tu palabra, pero gracias por la obra de tu Santo Espíritu que nos hace entender y comprender tu palabra. Pero más gracias también te damos porque tu Hijo Jesucristo cumplió toda fidelidad. Él es el cumplimiento de la fidelidad de Dios. Él vino a este mundo, nos demostró, vivió y exaltó la fidelidad de Dios hasta tal punto de que, aun siendo despreciado por el hombre y juzgado por Dios, Él fielmente murió por nuestros pecados. Gracias, Señor, por ese amor tan grande. Gracias por esa misericordia que nos has mostrado. Y aun cuando nos encontremos en pruebas, en tentaciones y en dificultad, fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Contigo, Señor, estamos seguros porque tú siempre, cuando abrimos los ojos, ahí estás. Cuando cerramos los ojos, ahí estás. Estemos donde estemos, ahí estás. Esa es tu fidelidad, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien.